El día de hoy venimos a hablar sobre ecuaciones diferenciales exactas. El taller nos dice que debemos resolver los siguientes ejercicios propuestos de acuerdo al concepto de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, el primer ejercicio que nosotros observamos acá en la pantalla, debemos primeramente observar que no se resuelve por variables separables, no es una ecuación diferencial homogénea, porque el término de x es de grado 1 y el término de t es de grado 2. Entonces, ahora sí podemos proceder a verificar si es una ecuación diferencial exacta. Como primer paso, debemos determinar si la derivada parcial de m con respecto a t es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, la ecuación debe estar escrita de la siguiente manera: m de x, como observamos acá, más n de y, como observamos acá, es igual a 0. Entonces, como vemos aquí, sí cumple con esta manera de estar escrita para que sea ecuación diferencial exacta. Entonces, lo que procedemos es hacer la derivada parcial con respecto a t y con respecto a x. Y de esta forma buscar si cumple con este enunciado del primer paso. Entonces, en la derivada parcial de m con respecto a t, tenemos que es igual a t más 2. Entonces la derivada de t es 1, la derivada de 2 es 0 porque esta es una constante. En el caso de n sub x, la derivada de x es 1 y la derivada de t al cuadrado es 0 porque también es una constante. Entonces podemos concluir que con esos resultados iguales, esta sí es una ecuación diferencial exacta. Así que con esto podemos pasar al siguiente paso de su solución. Entonces, el siguiente paso nos dice que debemos integrar la más sencilla para obtener f xt. Entonces, tomamos la ecuación inicial. Entonces, como podemos observar aquí en este rojito, la ecuación t más 2 de x se puede representar como la función parcial de f sub x de x y el otro f sub t de t. De esta forma también se puede representar. Bueno, como podemos observar aquí en el circulito moradito, esta fue la que yo escogí porque es la más sencilla para poder integrar. Entonces, realizamos la integral de esa, pero tenemos que tener en cuenta que como esta es una suma, lo podemos expresar como una suma de integrales. Entonces aquí lo podemos observar. Bueno, como t es una constante, por lo tanto lo sacaremos de la integral y pues de igual forma con el 2 para poder proceder a realizar la integral con respecto a x. Entonces, como es una integral parcial, cuando hay dos variables, tenemos que sumar una función que más adelante pues les voy a comentar bien de eso. Entonces, realizamos la integral que nos dio que la t quedó igual y la integral de x es x, entonces nos quedó tx más 2, la integral de x es x, entonces nos queda 2x. Aquí no vamos a colocar la constante que comúnmente ponemos cuando integramos, sino lo que vamos a hacer es esto, como les venía hablando, como es una integral parcial, cuando hay dos variables, bueno, en este caso que es una suma, entonces debemos sumarle una función que dependerá de la variable que consideremos constante, en este caso pues es la t en nuestro ejercicio. Entonces nos queda que f(xt) es igual a xt más 2x y aquí queda la función con respecto a la variable constante que es la t. Entonces, pues de esa forma nos hace falta conocer el valor de esta función que tenemos acá. Por eso debemos derivar
esta expresión con respecto a t para poder igualarlo con la expresión que tenemos más atrás, que teníamos la expresión que x más t al cuadrado. Entonces esa es la que vamos a tener en cuenta para igualarlos. Entonces realizamos la igualación, que fue el resultado de acá, el resultado de acá, pero para poder realizar esa igualdad debemos hacer la respectiva derivada de esto. Entonces la derivada de x, como es una constante, queda igual, y la derivada de t, que pues como estamos haciendo la derivada con respecto a t, es 1. Entonces 1 por x pues lo podemos dejar como x. Más la derivada de 2x, pues como no estamos derivando con respecto a x sino con respecto a t, entonces queda 0 porque esta es una constante. Y pues la derivada de la función t es g' de t. Entonces lo igualamos al término que antes les había comentado, x más t al cuadrado. Como tenemos dos términos de x, podemos cancelarlos y nos quedaría g' de t es igual a t al cuadrado. Entonces aquí ya conocemos un valor de esa función. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Integrar. ¿Para qué? Para poder hallar de cierta forma un valor más claro. Entonces, la derivada, entonces ya se nos quita g' y nos queda la función de t normalita, e integramos t al cuadrado de t. Entonces la derivada de t al cuadrado es t a la 3 sobre 3. Aquí no colocamos la constante porque más adelante la vamos a necesitar. Entonces lo que hacemos es escribir como tal, y ahora sí a sustituir la función que ya hallamos. Entonces nos queda función de xt es igual a xt más 2x más t al cuadrado más t al cubo sobre 3. Entonces ya con esto podemos proceder a pasar al paso 3. Es donde igualamos la función a una constante. Entonces, como ya nos había dado anteriormente que la función de t es igual a xt más 2x más t al cubo sobre 3, la podemos igualar a c. Como podemos observar, nos queda la solución general de este ejercicio, que xt más 2x más t al cubo sobre 3 es igual a la constante. Bueno, seguimos con el segundo ejercicio que nos dice x t al cuadrado de x más 1 más x al cuadrado por t de t es igual a 0. Entonces, como antes les había dicho, debemos observar que no se resuelve por variables separables. No es una ecuación diferencial homogénea porque la variable x, es de grado 1 y la variable t es de grado 2. Entonces, procedemos a realizar la verificación si es una ecuación diferencial exacta. Entonces, como primer paso, debemos determinar si la variable parcial de m con respecto a t es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Otro dato que debemos tener en cuenta es que la ecuación debe estar escrita de la siguiente manera: m de x, como observamos aquí, más n de y, como observamos aquí, es igual a 0. Entonces sí cumple con ese pasito. Entonces, ahora sí podemos proceder a realizar la derivada parcial con respecto a t y con respecto a x. Entonces, en m sub t tenemos que eso vale x t al cuadrado, entonces realizamos la derivada con respecto a t. Entonces, la derivada de x, como esta es una constante, queda igual, y la derivada de t nos quedaría 2t. Organizamos y nos queda 2xt. En n sub x tenemos que esa equivale a 1 más x al cuadrado por t. Entonces la derivada la vamos a hacer con respecto a x. Entonces la derivada de 1, como esta es una constante, es 0. La derivada de x al cuadrado es 2x y la t, como es una constante, queda igual. Entonces podemos aquí observar con estos resultados iguales
que sí es una ecuación diferencial exacta. Entonces sí cumple con el primer paso. Con esto podemos seguir con el paso 2, que dice integrar la más sencilla para obtener f de xt. Entonces tomamos la ecuación inicial, aquí en rojito observamos que esta parte de la ecuación la podemos también representar como la derivada parcial de f sub x de x y la otra parte de la ecuación como derivada parcial de f sub t de t. Listo. Aquí tomé esta, que es la más sencilla, esta ecuación, porque pues es solo un término. Os digo, es solo, o sea, no hay una suma por medio. Entonces vamos a integrar esta, que es la más sencilla. Entonces, la t es una constante, entonces por lo tanto lo sacamos de la integral. Y pues dejamos dentro de la integral x de x, que esta sí, como estamos haciendo la integral con respecto a x, sí la podemos dejar de ahí. Entonces, el t al cuadrado lo dejamos igual. La integral de x es x a la 2, es x a la 2 sobre 2, pero aquí no procedemos a colocar la constante. ¿Por qué? Porque como es una integral parcial, cuando hay dos variables, como aquí observamos, tenemos que sumar una función que dependerá de la variable que consideremos constante. En este caso de nosotros es la t. Listo, entonces le sumamos la función de t y nos queda, ya obtuvimos que fxt es igual a t al cuadrado por x al cuadrado sobre 2 más la función g de t. Entonces, nos falta saber cuánto vale la función de g de t. Entonces, por eso vamos a derivar esta expresión con respecto a t para poder igualarlo con la expresión que nosotros tenemos acá, que es 1 más x al cuadrado por t. Entonces, aquí en la siguiente página que derivamos con respecto a t, entonces la derivada de t al cuadrado es 2t, entonces nos queda 2t. La derivada de x al cuadrado sobre 2, pues como esta es una constante, queda igual. Y la derivada de la función de g de t nos queda como g' de t. Entonces, aquí como tenemos un 2 y un 2, los podemos simplificar y nos queda pues 1. Entonces quedaría tx al cuadrado más g' de t. Entonces, organizamos la ecuación. Entonces nos queda x al cuadrado por t más g' sobre t. Entonces, debemos calcular la derivada de f con respecto a t. Y ahora sí procedemos a igualarlo con la expresión que anteriormente les había dicho, que era 1 más x al cuadrado de t por t. Entonces, como tenemos x al cuadrado por t acá al lado del igual, entonces los cancelamos. Nos queda la g' de t, que es igual a 1. Entonces aquí ya conocemos el valor de la g', pero debemos quitarle esta primita que está aquí. Entonces lo que procedemos es a integrar. Entonces nos queda la integral de g', nos queda g de la función g de t es igual a la integral de 1 de t. Como pues el 1 es constante, sale la integral, queda ahí, y la integral de dt es t. Entonces pues el 1 no es necesario ponerlo, entonces nos queda que la función de g de t es igual a t. Ahora procedemos a sustituir de la ecuación que nos había dado anteriormente, en donde nos quedaría f de xt es igual a t al cuadrado por t al cuadrado sobre 2 más t, que este es el valor de la función g de t. Entonces, podemos proceder al paso 3, donde decimos que debemos igualar la función a una constante. Entonces, nos queda
que la función que nos había dado anterior, la igualamos a c, entonces nos queda 1/2 t al cuadrado por x al cuadrado más t es igual a c. Entonces aquí podemos observar que sí se cumple la solución general nos da esto. Gracias.